Vamos en 5, 4, 3, 2, 1, al aire. Muy buen día para todos. Gracia y paz sean para todos ustedes. Yo declaro que en esta mañana usted está preparado para recibir esta palabra que no tiene rival. Es una palabra maravillosa que está ahí para levantarnos, no para destruirnos, sino para levantarnos, para decirnos que nosotros somos más que vencedores, más que bendecidos estamos nosotros. Así que dice la palabra que conocerás la verdad, tienes que conocerla, tienes que saber quién tú eres para poder reinar en vida. Así que le doy muchas gracias al Señor porque usted está ahí pendiente. Usted escriba y anote, haga subraye. Sí, que tenga un cuaderno nada más que para esto. Para eso. Y que de vez en cuando vayan ahí y lo revisen. Yo quisiera que ustedes vieran la cantidad de libretas que yo tengo. Claro. Copiando, escribiendo, diciendo, leyendo. Mira, la gente tiene que entender, y yo no lo digo por vanagloria ni nada, que un mensaje que yo comparto con ellos de 1 hora, yo no usé 1 hora para preparar eso. No, y eso no se queda. Son años, años. A veces pasan años y yo voy preparando el mensaje y de momento Dios me dice, es el momento de hacerlo ahora. Ay, pastor, quisiera mandarle un besito. ¿A quién? A mi nieta que cumple años. Ah, bueno, dale. Un besito. Que ella, yo sé que ella es número 1 oyendo el mensaje. Así que. Y la mamá también, ¿no? Y la mamá, no. No, dice que es Día de las Madres. Porque es el Día de las Madres. Pero como yo creo que todo el Día de las Madres es todos los días. Y como nosotros y el Día del Padre también. También nosotros dice, no predicamos. A tu padre, a tu madre, todos los días. No dice que es el día 8 de mayo ni el. No. Es todos los días. Así que un abrazo, un beso a todas las hermanas de nuestra congregación, a las que nos están escuchando a través del internet. Así que un beso de mi parte. Y nosotros hoy no vamos a hablar de las mamás. No. Nosotros nos acostumbramos en la iglesia a celebrar que sea un día festivo, hablar de creado por el hombre, por la comercialización, se me traba la lengua. Comercialización. Esa misma. Vamos a obviar un mensaje de parte de Dios vamos a dar seguimiento a lo que veníamos hablando la semana pasada. La revelación del infierno. Hoy vamos a hablar de la mentira del infierno. Así es. La semana pasada, que no tenemos el tiempo para volver otra vez a hacer un recuento, pero en el video de la semana pasada está ahí para que la gente lo vea. Estuvimos hablando de, con mala o con buena intención, yo no sé, de las malas traducciones que han hecho los que tradujeron los pergaminos, que primero fue arameo, después fue hebreo, después fue un hebreo moderno, después fue griego, después fue latín, y después español y alemán, y etcétera. Y según fueron traduciendo, pues cada cual metiendo la mano según su idea y su cosa, pero nosotros nos hemos dedicado por muchos años a buscar información para que la verdad de Dios llegue a la gente. La semana pasada estuvimos hablando que el asunto del infierno, cuando uno lo busca en la Biblia, solamente aparece como tal en Mateo 6 veces y en Lucas 1. También aparece en Santiago, fíjate, pero no habla de infierno
como lo presentan los predicadores. Mira lo que dice Santiago, en el capítulo 3, verso 5, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Fíjate que está hablando de fuego, y que un fuego que quema un bosque. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Y inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. O sea que Santiago lo usa no como el infierno donde los predicadores mandan a la gente, sino que una lengua que quema, que hace mucho daño. Sí. Con una lengua, una mentira, un chisme, un rumor inventado puede destruir una familia, un negocio, a un político. ¿Ves? Entonces, solamente aparece la palabra infierno en Mateo y en Lucas. Y cuando aparece está mal traducida. Y eso lo hablamos la semana pasada. Utilizamos inclusive del código real en Mateo 5:22, donde dice que no es infierno, sino un basurero de fuego. Y que eso viene de una costumbre de los judíos, que había un valle al sur de Jerusalén, donde ellos lo usaban para hacer sacrificio a los ídolos. Y le ofrecían sus propios hijos. Y después los ponían en el fuego. Entonces eso se llamaba el Valle de Hinnom, o del hijo de Hinnom. Y eso está en montones de lugares en la Biblia, en Jeremías, está varias veces en Crónicas, en Josué, y ya nosotros dimos la cita la semana pasada. Sí. Le corresponde a ellos pues hacer su tarea y buscar para que lo encuentren ahí. Pero que esa palabra Hinnom, que está en hebreo, cuando tú la traduces al griego, es la palabra Gehenna. Y que paradójicamente la única versión que traduce esa palabra correctamente es la versión de los Testigos de Jehová, que lo leímos también la semana pasada. Si usted tiene una Biblia de Testigos de Jehová, usted busca allí Mateo 5:22 y va a ver que no dice infierno, sino dice Gehenna, que es la traducción del Valle de Hinnom, que era el basurero de fuego, que habla Isaías, que donde está el fuego que nunca se apaga, ni el gusano que nunca se muere. Porque allí era donde echaban toda la basura, las cosas inmundas, y el fuego tenía que estar encendido siempre. Entonces, vamos a tomarlo donde lo dejamos, que era en Lucas 16, que es lo que los predicadores confunden o malinterpretan con lo que ellos llaman infierno, que era un lugar antes que viniera el Mesías. Todos los años había una celebración que era el día de la expiación, donde la gente traían el animal, lo sacrificaban y lo ofrecían por los pecados. Esa sangre de ese animal cubría el pecado por un año, no lo quitaba. Entonces la gente cuando moría y se habían portado bien, habían hecho las cosas bien, iban a un lugar que se llamaba el seno de Abraham, porque habían participado del día de la expiación. Habían otros que no habían participado y hacían las cosas malas, entonces no iban ahí, no traían el animal, no habían expiado el pecado, y entonces eso iban a un lugar que se llamaba el Hades, que era un lugar de tormento temporal, igual que el seno de Abraham era un lugar de reposo temporal, hasta que viniera la simiente, hasta que el Mesías
se revelara, pagara el precio, quitara el pecado, destruyera al diablo, y al mismo tiempo en Mateo 16 dice que ni aun las puertas del Hades prevalecerían contra la iglesia. Entonces, lee ahí Lucas 16. Lucas 16 y el versículo... Esto es una botellita de agua, tiene un color verdoso, pero no es una cerveza. 16, ¿qué? 19 al 29. Okay. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. O sea que hay que hacer la aclaración de que el hecho de que una persona sea rica no quiere decir que es malo. Que ha hecho su riqueza con su trabajo y honestamente. Uh-huh. Eso es otra cosa del aspecto religioso, que no había participado del día de la expiación. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de aquí ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Refiriéndose a Jesús. Entonces la semana pasada, y yo invito, ¿no? Yo invito a las personas que de verdad quieren tener la verdad de Dios, que en su Biblia, no que lo tachen, para que no se le vea un borrón ni nada, pero que subrayen la palabra infierno. La palabra infierno. Y si quieren ponerle Gehenna, que le pongan, pero preferiblemente basurero de fuego. Porque eso era de lo que se hablaba. Allí echaban a los patricidas, a los homicidas, los juzgaban y no los fusilaban o los ponían en la silla eléctrica. Los echaban allí, y la basura allí. Entonces era un basurero de fuego, como lo narra en el Código Real, en Mateo capítulo 5, verso 22. Entonces, si usted quiere para su tranquilidad, esa palabra que mete tanto escozor y miedo, infierno, subráyele y escríbala al lado: basurero de fuego. Entonces, eso era una práctica que vino de los judíos.
Y eso está en muchos lugares en la Biblia, que era el Valle de Hinnom, o el Valle del Hijo de Hinnom, donde sacrificaban los ídolos, a los ídolos, los propios hijos, y lo quemaban allí. Entonces, Hinnom es una palabra hebrea, cuando tú la traduces, es Gehenna. Gehenna, que quiere decir basurero de fuego. Entonces, de lo que tú estás hablando ahí es del Hades, que es totalmente diferente. Igual que cuando tú lees el Seol es la tumba. El Hades era el lugar de reposo temporal y de tormento temporal. Pero que en Mateo 16, lo leímos la semana pasada, Jesús le dijo a Pedro que ni aún las puertas del Hades prevalecerían contra la iglesia. Entonces, explícame eso. Cómo están acusando constantemente a la gente con el infierno, que está mal traducido, porque ahí no dice infierno, dice Hades. Y allá en Apocalipsis, capítulo 1, Jesús, cuando se le presenta a Juan, le dice: yo soy el Mesías, que vino la primera vez y la segunda vez, y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Así que bórrese eso de su mente. Ahora, vamos a recoger qué hicieron los religiosos para poderles sacar partido. Y estoy seguro que la mayoría de las personas que nos están escuchando hoy han oído hablar del infierno de Dante. Entonces, Dante fue un personaje, y eso está aquí en el libro, que deberían obtenerlo el libro para que se informe bien, porque no vamos a tener tiempo de hacerlo todo. Dante era un individuo que tenía 35 años de edad. Era un individuo con problemas emocionales. Era un individuo de estos introvertidos. Era un individuo que nunca se casó. Era amanerado. Y tenía una madre que era una madre muy generala. Entonces él era un tipo marginado. Pero tenía un amigo que se llamaba Virgilio, que era poeta. Entonces, entre Virgilio y Dante se juntaron, se hicieron amigos, porque Virgilio, que era el poeta, hacía obras de teatro. Por eso hemos oído en algún momento a la gente hablar del infierno de Dante, y le tienen un nombre que se llama La Divina Comedia. Y la formaron entre Virgilio y Dante. Virgilio, el poeta. Dante, el individuo con problemas, que tenía una situación emocional que se conoce científicamente como podapopo o entomorfia, que es la persona que le tiene terror a los insectos. Como hay personas que ven una cucaracha y a veces son hombres de 6 pies y salen corriendo. Se suben al sofá. O los insectos, una lagartija, un sapito, lo que sea. Entonces, Dante tenía, dentro de todos sus problemas, que cuentan que también no le gustaban las mujeres, tuvo un sueño, un Viernes Santo. Eso está en la historia, en el año 1300. Tuvo un sueño, y dice él que en ese sueño viajó al infierno. Después él le cuenta el sueño a Virgilio, y entonces Virgilio, que era poeta y era escritor,
escribió 3 comedias de teatro. Una para el limbo, otra para el purgatorio y otra para el infierno. Y crearon el libreto y montaron las comedias. Ahora, Dante dice que el infierno es como un embudo. Y él inclusive le puso nombre, eso está en la historia. Esto yo no me lo inventé. Inclusive dice que... O sea, el embudo es de ancho. Ancho abajo. Abajo. Pero voy a leer una cosita aquí. Donde dice, acompañado por su maestro y guía, describe al infierno como un cono. Como un cono. Con la punta hacia abajo y los 9 círculos que poseía en los que son sometidos a castigo los condenados. Según la gravedad de los pecados cometidos en vida, en el último círculo, que se llama Judesco, Dante describe que había una especie de palacio en el cual se hallaban los que traicionaban a sus bienhechores y allí se encontraba Lucifer. Lucifer estaba en el palacio ese. Al que describe como un demonio de 3 cabezas y dentro de la boca de la principal cabeza se hallaba nada más y nada menos que Judas. Ay, Dios. Al cual mordía con sus filosos colmillos mientras el traidor gritaba de dolor. Con razón se llama la Divina Comedia, porque claro, es una comedia. Claro. Entonces, en el infierno no están todos los pecadores juntos, están separados. Por categoría. Por círculo, porque el embudo, el cono, tiene círculos. Sí. Entonces, como pisos. Como piso. En el círculo 1 está el limbo. Es el círculo más externo del infierno. Es de los paganos virtuosos no bautizados. Él en su mente, cuando pensaba en un mosquito, veía el mosquito gigantesco con una trompa de este tamaño y con unas patas así que lo quería matar o chupar la sangre. Porque tenía este problema mental que se llama ¿cómo es? Podapopo o entomofobia, o sea, una fobia a los insectos. Entonces, ahí estaban los que no estaban bautizados. Eran paganos virtuosos. En el círculo 2 estaban los lujuriosos, pero de pecados menos graves. Ese estaría lleno. El círculo 3, los glotones, los comelones. Aquí son torturados los que comieron demasiado, por comer mucho, lo metían en el círculo 3. En el 3 del cono. En el 4, los avariciosos. Los que ansían y envidian los bienes ajenos. En el 5, los coléricos, condenados a enfrentarse los unos a los otros sin parar. Ah, tú eres colérico, y tú también. Pues tú le entras a este y este que te entra a ti, 24 horas. Porque como son coléricos, hay que meterle. En este punto, entre el 5 y el 6, dice que estaba la laguna Estigia.
Todo lo que queda dentro de ella está reservado para pecadores de maldad verdadera. Esos no son fáciles, no son... No, esos son candela. En el círculo 6 están los herejes, los que persisten voluntariamente en pervertir la verdad. En el círculo 7, los violentos, bien sea contra las personas o las propiedades ajenas. En el 8, los fraudulentos, ladrones, falsos, profetas, corruptos. Círculo 9, los traidores. Según Dante, el peor pecado posible es la traición. Grandes traidores como Bruto y Judas tienen aquí su hogar en compañía del mismísimo Lucifer. Permanente. Ahí, en el castillo ese que tiene ahí, el bicho con las 3 cabezas. Este círculo está dividido en 4 fosas. Esto es Dante, esto es historia. Sí. Esto yo no me lo inventé, ni me lo leí una novelita. Esto es historia. Este señor existió, Dante, Virgilio existió también, la mamá existió también, y el sueño que él tuvo, que un Viernes Santo bajó al infierno, allí vio a todos los insectos que él temía, los vio tamaño gigante. Y cuando salió del sueño, se juntó con el otro anormal, Virgilio, le contó, y aquel escribió la obra La Divina Comedia. Eso usted va a la historia y ahí está, ¿ok? Entonces está la fosa Caína, ahí están la gente congeladas. Está la fosa Antenora, que solamente le congelan la cabeza. Está la fosa Ptolomea, que son sumergidos en excremento. Está la fosa Judeca, donde se encuentran los traidores, y ahí están en compañía de Bruto y de Judas. Dice, cuando Dante observa a Lucifer, no puede soportar tan horrible espectáculo y está a punto de desfallecer. Virgilio aprovecha que Lucifer extiende las alas para cruzar hacia el otro lado. A lo lejos distingue en una montaña que emerge sobre el mar, representación alegórica del purgatorio. Por eso hacen distintas comedias. Entonces, esa es la Divina Comedia de Dante Alighieri, su apellido. Entonces, terminado con Dante, queda eso en la historia. En el año 1300. Entonces, a un papa llamado León X se le ocurre la idea de que ya la comedia de Dante era famosa y se junta con uno que se llamaba Juan Tetzel. Eso está en la historia. Y hacen el negocio de que Juan Tetzel fuera de casa en casa con un cofre, con una cajita como una alcancía, y le preguntaron a la gente que si ellos tenían algún fallecido en la familia. Cuando le decían que sí, este hombre averiguaba qué tipo de vida había llevado el tal Federico, y entonces le decía, pues su Federico ahora mismo está en la fosa número tal, del círculo tal, que Dante vio en tal lugar. Él necesita tanto dinero y yo le garantizo, y aquí está la indulgencia firmada por el Papa, que según su moneda caiga en el cofre, su familiar lo sacan de ahí. Juan Tetzel.
y León X. Iban de casa en casa vendiendo indulgencias de acuerdo a cómo haya sido la vida de la persona y tenían la guía de lo que se imaginó Dante, del cono, de los pisos y dónde estaba el individuo. Si el individuo, por ejemplo, decía, sí, esto es que mi esposo murió y ¿cómo era su esposo? Bueno, mi esposo era muy mujeriego. Está en el piso quinto. Era adúltero, era lujurioso. Está en el quinto, para el quinto piso. Déjame buscar aquí. Ahí está. Tienes que echar ahí 13.84 o 20 pesos con 30 centavos. Y yo te doy aquí, escrita por el Papa, una indulgencia firmada, que tan pronto la moneda caiga en el cofre, tu marido sale de ahí completo y va a parar al purgatorio. Porque lo que él hizo en vida tiene que pagarlo. Entonces, vamos a purgarle los pecados. Vamos a decir que con 5 misas resolvemos, paga. Y cada misa te va a costar tanto. Cuando llegaba la quinta misa, ya el hombre salía de ahí para el paraíso. Todavía no existía el protestantismo, porque el protestantismo vino a tomar forma en el año 1514 con Martín Lutero. Y una de las cosas que más escandalizó a Martín Lutero, siendo un cura católico, fue eso. Lo de las indulgencias. Claro. Eso lo escandalizó a él de una forma, dijo, esto no puede ser así. Leyendo la Biblia, una noche, cubierto con una frazada, porque era prohibido leer la Biblia, y con un cabito de vela, leyó la mitad de un versículo que dice, mas el justo por su fe vivirá. Entonces dice, si dice que es por la fe, que tantas cosas la Iglesia Católica Romana manda a hacer de penitencia y de promesa y de hábito y de indulgencia, si aquí dice que es por fe. Y fue y escribió de acuerdo a lo que él pensaba que eran las cosas horribles del papado y las puso en el castillo de Wittenberg para que todo el mundo que pasara la leyera. Y ahí nace el protestantismo con los luteranos. Y después vienen los anabaptistas, el otro y el otro. Entonces hemos dicho siempre, y lo vamos a mantener, que la institución católica romana, no los católicos, pues hay católicos que aman a Dios, pero están metidos ahí. Pero la institución católica romana es una mala copia del judaísmo. Si no, mira la liturgia que ellos hacen y aún la vestimenta de los papas y los cardenales. Pero lo que más doloroso es que la iglesia evangélica protestante es una mala copia de la iglesia católica romana. Porque la primera que existió no fue la protestante, fue la romana en Roma, con Constantino. Entonces ahora los evangélicos protestantes han imitado la Eucaristía de la hostia con la Santa Cena. Y le dicen a la gente que ese es el cuerpo de Cristo. Imitan los bautismos con la presentación de los niños. Imitan el agua bendita con el aceite ungido. Y el diablo y los demonios, eso están siempre presentes, igual que el infierno. Y a base de eso es que son las misas pagadas. Entonces, el infierno es una mentira. Y parece mentira que todavía eso está... Pero Dios mío, ve a cualquier iglesia evangélica protestante los domingos. Eso todavía está... ¿Ve? Cuando ellos hacen el llamado,
que te hacen llamado supuestamente a salvación, es para librarte, según ellos, ¿de qué? Si aquí Jesús no vino a salvarnos, nosotros éramos salvos antes de existir. Estábamos escritos en el libro de la vida. Así es. Dios había puesto eternidad en nuestro corazón, aunque nunca haya habido una iglesia. Dios puso eternidad en mi corazón. Me hizo su imagen y semejanza. Y a mí no me dio la gana de ir a la iglesia. Entonces cuando me muero, como una tarea que le di yo a la gente, vamos a decir, un niño que viva en un país de esto oriental, que tenga 7, 8 años, que toda la vida le hayan enseñado de Mahoma y de Alá, tiran una bomba a los enemigos, cae la bomba y mata al niño. Ese niño nunca ha oído hablar de Jesús. Entonces, ¿a dónde va ese niño? Para el infierno no puede ir, porque primero nunca ha existido. Y para el Hades tampoco, porque eso está cerrado. Entonces, ¿qué clase de Dios es el que esta gente están proyectándole al mundo? Un Dios que te creó y sin tú pedir que te creara. Y después te puso a vivir en un cuerpo lleno de deseos engañosos. En una sociedad que hay que andar con 4 ojos. Para cuando entonces tú cometas un error, achicharrarte allí con Judas, con Lucifer y los 3 colmillos. Entonces, yo espero de verdad que esto traiga alivio a la gente, porque hay gente que se le murieron los familiares y lo primero que le preguntan es: ¿y fulano fue a la iglesia y levantó la mano? ¿Aceptó al Señor? ¿Aceptó al Señor? No. Ay, qué pena, qué lástima. Si es católico, tiene un chance de que el padre le haga una misa y lo saque. Pero si te das con un pastorcito evangélico protestante, no fue a la iglesia, nunca aceptó al Señor, nunca levantó la mano, lamentablemente no hay nada que hacer por él. ¿Qué sabes tú lo que en la conciencia ese hombre tuvo una comunión con Dios? ¿Qué sabes tú? Así es. Porque ahí tienes el ejemplo de los discípulos que andaban con Jesús. Él todavía no había muerto, no había derramado la sangre, y sin embargo él les dijo: no regocijéis de que los demonios se sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida. Por favor. ¿Ah? Seguridad. Y ahora yo te digo más. Y parte de ese grupo de discípulos, ¿quién era? ¿Quién era uno de los que andaba ahí? Que lo acabamos de mencionar aquí. Judas. El gran amigo de Jesús. Entonces, lee ahí conmigo, lee tú. Yo voy a descansar de hablar. Varios versículos que le den seguridad a la gente. Y les digo, mira, la explicación más completa está aquí en el libro. La revelación del misterio escondido. De Dante, y la madre de Dante, y las comedias, y está hasta una ilustración del cono, del embudo, los pisos. Vale la pena. Y es historia, no es invento. Lo puedes obtener entrando a equilibrio3000.com. Ahí. Lee ahí tú. Juan 16, verso 7. Sí. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya,
porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, ¿por qué Jesús le decía a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya? Lo que le está diciendo es, a ustedes les conviene que yo haga la obra que vine a hacer, y una de las que voy a hacer es cerrar el Hades para siempre. Acabar con el diablo, con el infierno, con el pecado. O sea, que a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, aquí no ha pasado nada. Así es. Lee en Juan 10. Verso 27 al 29. Mira qué hermoso esto. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Seguridad completa. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Allá en Romanos capítulo 8, verso 37 al 39, y ahí vamos a ir cerrando ya, recordándole a la gente que hagan su tarea, que le hagan un share con las amistades, porque esto es importante. Esto es importante. Muy importante. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna de otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿quién te va a separar? Lo alto, lo profundo, lo presente, lo porvenir. Nada te puede separar. Ni ángeles ni principados. Entonces yo recibo que ellos abren su mente, su conciencia, para recibir esta palabra que te da seguridad. Te da seguridad. Además de eso, te da confianza. Y te ayuda a confiar más que nada en un Dios que lo preparó todo de antemano, pero el infierno no lo preparó para ti. Así es. Porque para empezar no existe, sino es parte de la historia que la religión la ha tomado con propósitos malignos y también para enriquecer su bolsillo. Que no lo pongamos contrafuerte, que si tú no entiendes algo, el Espíritu Santo te lo va a revelar. Claro. Así que será hasta una próxima ocasión, ¿verdad? Muy bendecido, que la pasen bien. Sanos y en Así paz. Es. Sobre todo Adiós. en paz.